Welcome to Motorcycle Service and Repair. Bienvenido al programa de mecánica de motos Motorcycle Service and Repair. Este programa ha sido elaborado para que usted pueda capacitarse en el servicio y mantenimiento de la motocicleta. Muchas gracias por elegir y confiar en Motorcycle Service and Repair. Le deseamos el mayor de los éxitos y esperamos que su aprendizaje sea rápido y entretenido. Servicio del sistema eléctrico. En este capítulo se realizarán procedimientos de diagnóstico en el sistema eléctrico. Se procederá a utilizar el multímetro y la lámpara de pruebas, leer un diagrama de un circuito, verificar la continuidad de interruptores, verificar la continuidad en un circuito, diagnosticar una falla en la luz de frenos, diagnosticar el sistema de carga y de arranque. Para realizar un buen mantenimiento y diagnóstico de los sistemas eléctricos, es necesario aprender a leer los diagramas de los circuitos que se encuentran en los manuales de servicio y entender los símbolos que contienen. En el diagrama, los símbolos representan los componentes del sistema. Por ejemplo, este símbolo representa un interruptor, este la bobina de ignición, este otro una lámpara, este la batería y este un conector. Además de los símbolos, los diagramas contienen la descripción del cableado, su trayecto y sus diferentes colores representados con un código de letras. En el manual de servicio se puede encontrar el diagrama del circuito eléctrico y generalmente la descripción de los componentes de cada circuito por separado, como ser el circuito de luces principales, la bocina, arranque, etc. También los manuales pueden contener una descripción de la distribución y pasaje del cableado para localizar más fácilmente los circuitos y componentes en la motocicleta. Ahora procederemos a analizar el recorrido de algunos circuitos leyendo el diagrama esquemático. En el manual de esta motocicleta tenemos el esquema eléctrico general y esquemas más simplificados de cada circuito. Primero analizaremos el simplificado y luego el general. Vamos a seguir el circuito de la luz de frenos. Cada vez que accionamos los frenos, esta luz debería activarse. En este esquema tenemos números que identifican cada componente. En este caso, los números 9, 10 y 11 corresponden al interruptor delantero de freno, el interruptor trasero y la luz de frenos respectivamente. Comencemos por el farol. Tenemos la conexión a masa en la carcasa. Luego, el borne de alimentación que tiene el código de color GY. En la tabla de código de colores, G/Y significa verde-amarillo. Este cable conduce hasta los interruptores delantero y trasero de freno. Ambos activan la luz por separado. Luego sale un cable con la letra BR que significa marrón. Este cable conecta con un conector que a su vez conecta con el interruptor número 19, que es el interruptor principal. El interruptor principal recibe tensión por el cable R o rojo, desde el fusible y la batería, aquí con los números 26 y 27. También recibe voltaje del magneto a través del rectificador. Cuando el motor gira a bajas revoluciones o está parado, el voltaje es suministrado por la batería. Cuando el motor gira a alta velocidad, hay suficiente voltaje rectificado del magneto como para alimentar las luces y reponer la batería. Ahora analicemos el mismo circuito pero en el esquema general. Aquí cambian los números que identifican a cada componente. Según la tabla, el número 10 es la luz. El 12 es el interruptor de freno trasero.
El 35 es el interruptor de freno delantero. El 23 es el interruptor principal. El 13 es la batería con el fusible. Y el 4 es el magneto. Los colores son los mismos que en el diagrama anterior. Tenemos el farol trasero que posee una lámpara de doble filamento, uno para la luz de posición, aquí con el cable LO azul, y otro filamento para la luz de frenos, con el cable YO amarillo, hasta el conector. Y de ahí con el cable G/I o verde amarillo. La conexión a masa está indicada con el cable B o negro y la masa está siguiendo el cable B. Sigamos el lado de alimentación, por el cable verde-amarillo hasta llegar al interruptor de freno delantero. Del interruptor sale el cable BR o marrón a través de un conector. Se dirige hacia otro conector y de allí al interruptor principal. De allí sale el cable RO rojo, pasa por el conector anteriormente mencionado y llega al fusible y la batería y al rectificador que suministran el voltaje. Ahora nos dirigimos por el cable verde-amarillo hasta el interruptor de freno trasero número 12. De allí sale el cable BR o marrón hacia un conector que conecta con el interruptor principal. De allí sale el cable RO rojo a través del conector y llega al rectificador, fusible y batería. Una vez analizado el circuito, podemos identificar los puntos de verificación para diagnosticar las fallas. Esto se hará más adelante. Ahora procedamos a seguir el recorrido del circuito de la luz delantera. Este es el farol, el indicador de luz alta en el tablero, el interruptor de luz alta y baja y el magneto. Este circuito se alimenta con corriente alterna proveniente del magneto. Del farol salen los cables a masa de los dos filamentos. También un cable amarillo para la luz alta y para el indicador de luz alta en el tablero. También sale un cable verde a la posición de luz baja del interruptor. Del interruptor sale un cable azul hasta un conector. De aquí un cable amarillo-rojo al magneto. Al realizar el diagnóstico de una falla en el sistema eléctrico, es indispensable contar con el esquema eléctrico y la información sobre valores de resistencia, voltaje y amperaje de los circuitos y sus componentes. El manual de servicio le puede dar toda esa información, incluyendo los pasos a seguir para el diagnóstico de fallas en diferentes circuitos. También usted debe poder identificar la condición de los componentes, conectores sueltos o flojos, aislación dañada, conexiones no adecuadas, cables pelados o rotos, modificaciones del circuito original. Para poder diagnosticar el sistema eléctrico, usted debe contar con un multímetro y una lámpara de pruebas. Debe aprender a utilizar estos dos instrumentos. Este multímetro digital tiene una perilla con diferentes posiciones para medir voltaje o tensión, resistencia, amperaje o corriente y diferentes escalas en corriente alterna y continua. También puede verificar diodos y actuar como probador lógico. Las diferentes posiciones de la perilla, por ejemplo en la función de ohmmetro, son para ajustar la lectura al rango de resistencia a medir. Si la medición esperada está entre 0 y 200 ohms, la perilla se coloca aquí. Si fuera de 200 a 1000 ohms, aquí. La mayor escala se encuentra aquí. Para verificar el voltaje en un circuito, el multímetro debe conectarse en paralelo. El voltímetro se utiliza para verificar el voltaje en cualquier parte del circuito. Para verificar resistencia o continuidad, se selecciona la función de ohmmetro y se conecta al multímetro en paralelo. Nunca debe conectarse a la corriente o voltaje.
El ómetro tiene su propia fuente de voltaje y puede dañarse si se lo conecta a un circuito vivo. Para cumplir la función de amperímetro, el multímetro debe conectarse en serie. La corriente debe fluir a través del circuito y del amperímetro. Si un cable no tiene continuidad, el ómetro marca resistencia infinita. Si tuviera continuidad, indicaría baja o nula resistencia. En una bobina es común hallar un cierto valor de resistencia al verificar su continuidad. Usted debe comparar los valores medidos con las especificaciones del fabricante. Para verificar la continuidad en interruptores se puede conectar una lámpara de pruebas en los terminales del interruptor, cuando el interruptor está conectado a una fuente de voltaje. También se puede utilizar el ómetro para estas pruebas cuando el circuito no está conectado a una fuente de voltaje. Una resistencia baja o nula indica continuidad, y una resistencia alta o infinita indica no continuidad. Para verificar los interruptores en sus conectores, los manuales indican cómo conectar el ómetro para verificar el interruptor en sus diferentes posiciones de funcionamiento. El manual indica los códigos de colores y la conexión que debe indicar continuidad. Recuerde, siempre consulte su manual antes de realizar cualquier prueba del sistema eléctrico. Siga las instrucciones de conexión del instrumental y de diagnóstico. Ahora procederemos a verificar la continuidad de los interruptores utilizando un ómetro. Para comenzar, seleccionamos el interruptor de encendido. Identificamos el conector. Verificamos la tabla de pruebas dada por el fabricante para determinar dónde conectar las puntas de prueba del ómetro. En esta tabla se muestra el conector del interruptor principal de ignición. Para la posición ON, la conexión entre los terminales de los cables marrón, blanco y o amarillo, así también como la conexión entre los cables azul y rojo, deben dar continuidad o una muy baja resistencia. En la posición Park, solo el terminal del cable blanco-negro conectado al terminal del cable naranja debería dar continuidad. Una falta de continuidad indicaría que el interruptor o un cable están interrumpidos o deteriorados. Identificamos el conector y ponemos el encendido en ON con la batería desconectada. Como indica la tabla, verificaremos la conexión entre el terminal del cable W o blanco y del Y o amarillo. Ubicamos las patas correspondientes a cada cable en el conector y procedemos a conectar el ómetro a las patas. En este caso nos da continuidad, una muy baja resistencia. Para las otras pruebas en posición ON se sigue el mismo procedimiento. Ahora verificaremos continuidad en la posición Park. En la tabla, la posición Park se verifica conectando el terminal blanco-negro y el naranja. Identificamos los cables blanco-negro y naranja. Conectamos el ómetro en las patas correspondientes. Y observamos la lectura. En este caso hay continuidad. Si las otras pruebas en posición ON dan continuidad, el interruptor y los cables hacia el interruptor están en buen estado. Ahora verificaremos el interruptor de parada del motor del manillar. Identificamos el cableado hasta el conector. En la tabla se indica para la posición marcha o run, conectar el terminal R o rojo con el YR o amarillo rojo. Ponemos el interruptor en run. Ubicamos los cables rojo y amarillo rojo y sus patas. Conectamos el ómetro. La lectura nos dio baja resistencia. Si ponemos el interruptor en off y la perilla del ómetro en 2 megohm, la lectura dará resistencia infinita porque el interruptor está abierto. Para verificar el interruptor de las luces baja y alta, veamos la tabla. Para luz baja, la conexión debe ser entre el BL/I o azul-amarillo y el R/I o rojo-amarillo. Para la luz alta debe ser R/BK o rojo-negro y BL/Y o azul-amarillo. Identificamos el interruptor, el cableado y el conector. Ponemos el interruptor en alta o high
Identificamos los cables rojo, negro y azul, amarillo en el conector. Identificamos los cables con sus respectivas patas, conectamos el ómetro y nos da continuidad. Ahora colocamos la llave en low. Identificamos los cables azul, amarillo y rojo, amarillo en el conector. Conectamos el ómetro. Y la lectura nos da continuidad. Ahora verificaremos el interruptor de luz de giro. Tiene 3 posiciones: derecha, izquierda y neutro. En este caso verificaremos la posición derecha. Los cables correspondientes son el gris y el naranja. Ubicamos las patas y conectamos el ómetro. La lectura nos da un poco alta, 8 ohms. Es probable que el interruptor esté sucio, sulfatado o corroído. Este conector también contiene las conexiones de la bocina. Identificamos los cables, conectamos el ómetro, oprimimos el botón de la bocina y da 0 resistencia. Hay motocicletas que vienen equipadas con cajas de unión como esta que poseen circuitos impresos, fusibles y diodos, relés, destellador. Estos controlan ciertas funciones en el sistema eléctrico. Para comprobar un fusible, quítelo de su receptáculo, observe su condición y mida la resistencia entre sus extremos. Debe dar muy baja resistencia. Para verificar la condición de los circuitos internos de la caja, el manual indica de qué manera se debe conectar el ómetro. Por ejemplo, aquí se conectan diferentes patas según el manual. Estas conexiones deben dar continuidad. De lo contrario, el circuito interno o algún componente de la caja pueden estar defectuosos. Para verificar los diodos, ponemos el tester en la posición diodo o en ohms. Con las puntas de prueba en un sentido nos da resistencia infinita. En el otro sentido, nos da la resistencia interna del diodo. Este diodo está en buen estado. Repetimos la operación para los otros diodos. Los conectores podrían estar defectuosos debido a la corrosión o la suciedad. Parte de la tarea de inspección consiste en limpiar los conectores y sus patas. Haga esto con limpiador de contactos en aerosol. Ahora procederemos a realizar pruebas de continuidad en el sistema eléctrico. En este caso elegimos el circuito que va del relé del motor de arranque al interruptor de arranque. Identificamos el relé y el cable que viene del interruptor de arranque. Es de color rojo y amarillo. Identificamos el conector que une al relé con el interruptor. Abrimos el conector e identificamos el cable rojo-amarillo. Conectamos el ómetro al terminal del relé y en el otro extremo a la pata correspondiente al cable rojo-amarillo en el conector. Nos da resistencia baja, lo que indica que hay continuidad. Ahora haremos la prueba de continuidad con una luz de pruebas. La luz de pruebas se conecta a masa por un lado y al punto a verificar por el otro. Para probar si la lámpara funciona correctamente y si hay tensión en la batería, conectamos la luz de pruebas al borne positivo de la batería. El otro cable lo conectamos a masa. Aquí vemos que hay voltaje y que la lámpara funciona. Verificaremos el cable de alimentación de batería al interruptor principal. Primero identificamos el cable blanco y rojo que va de la batería a la caja de unión. Probamos con la luz de pruebas en el conector y nos da continuidad. El cable está bien.
Luego probamos en la salida del conector. También hay continuidad. Quiere decir que el conector está en buen estado. Luego seguimos el recorrido del cable blanco que sale del conector y que pasa a través del cuadro, dentro del mazo de cables, hacia el conector. Aquí vemos el cable blanco que se dirige al interruptor. Probamos insertando la punta en la entrada del cable blanco al conector. Nos da continuidad. El cable que va desde la caja a este conector está en buen estado. Probemos en la salida para verificar si el conector está bien y también nos da continuidad. Para terminar la prueba se debe verificar el interruptor tal como se hizo anteriormente, verificando la tabla de conexión. Ahora haremos un diagnóstico sobre el diagrama eléctrico. Digamos que la luz de frenos no funciona. Primero verificamos si la lámpara está quemada. Si no lo está, el problema radica en el circuito. Ponemos el interruptor principal en ON y apretamos uno u otro freno. Antes colocamos una punta de la luz de pruebas en el borne Y y la otra masa. Si enciende, la falla estaría entre el conector y el portalámparas. Si no enciende, verificamos este conector a ambos lados del punto Y. Si enciende la luz a la salida, el problema está en este cable. Si no enciende, verifique el punto de entrada. Si enciende, el conector está dañado. Si no enciende, diríjase al interruptor, en este caso, el del freno trasero. Verificamos en la salida. Si enciende, el problema radicaría en el cable GY. Si no, probamos en la entrada. Si enciende, el problema es el interruptor. Realizamos la misma operación con el interruptor delantero. Si no enciende en las pruebas en el interruptor y este conector, verificamos la salida de este otro conector en el cable BR o marrón. Si enciende, la falla está en el cable BR. Si no, probamos en la entrada. Si enciende, el conector está defectuoso. Si no, probamos a la salida del interruptor principal. Si enciende, el cable BR está malo. Si no, probamos a la entrada del cable